Hola, buenas tardes, profesor. Este es el trabajo de investigación del Grupo A de la materia Mecánica de Materiales a cargo del docente William Javier Mora Espinosa. Los integrantes del grupo son Carlos López Sepúlveda, Caleta Osorio Villegas, Carol Torres Holguín y quien les habla, Anderson Rivero Zamboni. Damos por inicio a la presentación. Iniciamos por clasificación de los materiales. Basándonos en el libro Askeladd-Paul, nos dice que hay tres formas posibles de clasificar los materiales, según su naturaleza, según su estructura y según su función. Iniciamos por la clasificación según su naturaleza. Esta clasificación se basa en 5 grupos de materiales que son cerámicos, vidrios y vitrocerámicos. En segundo lugar tenemos los polímeros y plásticos. Entre ellos tenemos el poliestireno y polipropileno. Tenemos el tercer grupo que son los metales y aleaciones. Por ejemplo, el metal y aleación, el latón, el bronce, el acero, el amalgama, el oro de joyería, oro blanco y estaño de soldadura. Tenemos como cuarto componente, tenemos los compuestos, como son el carmen. Es un compuesto entre la cerámica y el metal. Fue diseñado para soportar altas temperaturas y portar la abrasión como los cerámicos, pero gozar de la maleabilidad de los metales. Tenemos como en quinto lugar tenemos los semiconductores, como el germanio y el silicio. Tenemos nuestra segunda clasificación, según su estructura. El término estructura indica el arreglo atómico de un material. La estructura a escala microscópica se le llama microestructura y a escala macroscópica la llamamos macroestructura. Esos arreglos se pueden considerar en distintas escalas, desde unidades Armstrong hasta 1 milímetro. Algunos materiales tienen microestructuras cristalinas, donde los átomos del material se ordenan en forma periódica, como lo podemos ver en la siguiente figura. Tenemos una estructura cristalina de un material que tiene un orden establecido. O pueden ser amorfos, donde los átomos del material no tienen orden establecido. Algunos materiales cristalinos pueden estar en forma de un cristal y se llaman monocristales. Otros están formados por muchos cristales o granos y se llaman policristalinos. Las características de los cristales o granos son el tamaño y la forma, como lo veremos en la siguiente figura. En la figura presente tenemos una estructura amorfa. Como podemos evidenciar, no tiene una estructura o un orden establecido respecto al anterior. Las regiones entre ellos se denominan límites de grano, las cuales son zonas angostas donde los átomos no tienen las distancias correctas. Estos límites influyen también sobre las propiedades del material. Sí, un grano es una porción del material dentro de la cual el arreglo de los átomos es casi idéntico. Sin embargo, la orientación del arreglo de átomos o estructura cristalina es distinta en cada grano vecino. Tenemos una gran diferencia entre las tres figuras. Una tenemos un orden establecido, en la siguiente teníamos un orden no establecido y en esta tenemos un compuesto entre las dos anteriores, que serían una no se parece a la otra y tienen unos huecos, ¿sí? Tenemos otra clasificación según su función. El libro nos menciona que los podemos clasificar según su función. Este tipo de clasificación permite identificar los materiales según su función más importante. Entre estas funciones se encuentran las aeroespaciales, las biomédicas, las electrónicas, tecnológicas, energéticas ambientales, también magnéticas, ópticas, inteligentes y estructurales. Tenemos dos ejemplos como es la aeroespacial y la electrónica, ¿sí? Entonces, dependiendo para dónde vayamos a utilizar el material, lo podemos clasificar de esa manera, teniendo también en cuenta su estructura atómica. Las propiedades mecánicas de los materiales. Los materiales tienen diferentes propiedades mecánicas, las cuales están relacionadas con las fuerzas exteriores que se ejercen sobre ellas. Las propiedades mecánicas de los materiales son la elasticidad,
plasticidad, maleabilidad, ductibilidad, dureza, tenacidad, fragilidad. Iniciamos por la elasticidad, cualidad que se presenta en un material para recuperar su forma original al cesar el esfuerzo que lo deformó. Por ejemplo, un globo, o en este caso de la imagen, tenemos una banda elástica que al aplicarle una fuerza determinada, él pierde su forma, pero recupera su forma original. Tenemos en segundo la plasticidad, cualidad opuesta a la elasticidad. Indica la capacidad que tiene un material de mantener la forma que adquiere al estar sometido a un esfuerzo que lo deformó. Por ejemplo, un envase de plástico lo podemos girar y hacerle perder su forma. La maleabilidad se refiere a la capacidad de un material para ser conformado en láminas delgadas sin romperse. Por ejemplo, el aluminio. Tenemos de igual manera la ductibilidad. Los materiales dúctiles son aquellos que pueden ser estirados y conformados en hilos finos o alambres, por ejemplo, el cobre. El esfuerzo. Bueno, el esfuerzo ya está a cargo de nuestra compañera Carol. Ella ya se encargará de explicarnos este tema. Sigue, compañera. Esfuerzo. Es la fuerza por unidad de área o la intensidad de las fuerzas distribuidas a través de una sección dada. De forma matemática podemos decir que el esfuerzo se representa con la letra sigma, como lo podemos ver en esta ecuación, que es igual a una fuerza dividida en un área. En esta imagen se puede ver que tenemos una fuerza representada por P y el área pintada con rayas negras, que nos representa la idealización de lo que es un esfuerzo como tal, ¿sí? Considerando que la carga P actúa de manera distribuida uniformemente en todo el área A. Cabe resaltar que se empleará un signo positivo para indicar un esfuerzo de tensión y un signo negativo para indicar un esfuerzo compresivo. Tensión. La tensión es el esfuerzo interno dividido por la superficie de dicha sección, es decir, el valor del esfuerzo dividido entre el área. De acuerdo con el carácter del esfuerzo tenemos dos tipos de tensión: tensión normal y tensión tangencial. La tensión normal es producida por el esfuerzo axial o momento flector aplicados en el centro de gravedad de una sección, y sus tensiones resultantes serán siempre perpendiculares a la sección. En la tensión tangencial, que es producida por el esfuerzo cortante, aunque también por el esfuerzo torsor, las tensiones resultantes serán paralelas a la sección. Fragilidad. Es el opuesto de la tenacidad. Es la facilidad con la que se rompe un material sin que se produzca deformación elástica. Como ejemplo tenemos el vidrio. La fatiga de un material se produce cuando sometemos a una pieza a ciclos de carga y descarga repetidos en el tiempo. Esto pasa mucho cuando abrimos la puerta del carro, también la puerta de la nevera, porque como sabemos, el material sufre un desgaste. Termofluencia. Es la deformación plástica que puede sufrir un material bajo una carga y temperatura constante. Está altamente relacionada con las propiedades mecánicas del material y su microestructura. Como podemos observar en esta imagen, la termofluencia tiene 3 etapas. En la etapa primaria se produce un transitorio de endurecimiento y la tasa de deformación disminuye. En la etapa secundaria podemos observar cómo la deformación alcanza un régimen permanente. En esta parte el comportamiento es relativamente lineal y predecible, ¿sí? Ya en la etapa terciaria, aquí la tasa de deformación aumenta muy rápidamente hasta llegar a la ruptura total del material.
Dureza. Es la resistencia que opone un cuerpo a ser penetrado por otro. Esta propiedad nos informa sobre la resistencia al desgaste contra los agentes abrasivos. Entre mayor tenga que ser la fuerza que se aplique para lograr la deformación, más duro es el material. Tenacidad. La tenacidad es la fuerza que mide la capacidad del material con defectos para resistir las fuerzas que se apliquen sin causar una fractura o deformación. Ley de Hooke. La ley de elasticidad o simplemente ley de Hooke es el principio físico en torno a la conducta elástica de los sólidos, que constituye la base de la resistencia de materiales y es válida dentro de lo que se denomina régimen lineal elástico. Esta ley establece que si la tensión normal, que está dada por esta ecuación, se mantiene por debajo de un cierto valor llamado tensión de proporcionalidad, las deformaciones específicas y las tensiones son directamente proporcionales. En este caso, E recibe el nombre de módulo de elasticidad longitudinal o módulo de Young, que representa una característica de cada material. Relación de Poisson. Bueno, como podemos observar en esta imagen, tenemos un material sometido a una carga axial P que genera un esfuerzo normal en dirección al eje X. Al no tener como tal una carga en los ejes Y y Z, asumimos que los esfuerzos en los ejes Y y Z serán igual a ceros. Como tal, tenemos solo esfuerzos en el eje X, que producen deformaciones del material. Pero acá ocurre algo muy particular, y es que pese a que no tenemos esfuerzos en el eje Y y Z, sí vamos a tener deformaciones. Deformaciones que son calculables gracias a la siguiente ecuación, que es la que tenemos acá, que es conocida como la relación de Poisson, que es igual a la deformación unitaria lateral sobre la deformación unitaria axial. Bueno, para continuar con la exposición voy a hablar acerca de la clasificación de los aceros. Para clasificar los aceros existen varias formas de hacerlo y una de ellas se basa en el contenido del carbono que estos contengan. Básicamente en porcentaje, porque este elemento es determinante en las propiedades de este tipo de aceros. Encontramos el acero estructural, el cual posee un porcentaje de acero menor del 0.15%. Después encontramos el acero de ingeniería, el cual posee un porcentaje de carbono inferior al 0.4%. Y encontramos el acero inoxidable, ¿sí?, el cual posee un porcentaje inferior al del 0.02% de carbono. Y por último encontramos el acero de herramientas, el cual posee un porcentaje de carbono superior del 0.4% del elemento. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las aplicaciones prácticas de los tipos de aceros de acuerdo a su porcentaje de carbono. Entre los tipos de aceros encontramos los de bajo carbono, medio carbono y alto carbono. Los de bajo carbono contienen un porcentaje de este elemento menor o igual del 0.1 al 0.3%, medio carbono de 0.3 al 0.6% y de alto carbono del 0.6 hasta aproximadamente un 0.9%. Las aplicaciones para los aceros de bajo carbono son en cadenas, estampados, alambres, tubos con costura soldada, aceros, vigas, tornillos
engranajes, ejes, palancas. Y las aplicaciones para medio carbono son en bielas, alambres, ganchos de grúa, ejes, rotores, piezas de máquinas, rieles, resortes laminados y cables de acero. Y por último encontramos los aceros de alto carbono, los cuales se aplican en tornillos de fijación, destornilladores, sierras, cintas de sierras, llaves, forjas pequeñas, punzones, perforadores, herramientas manuales, entre otras. Tratamientos térmicos. El tratamiento térmico se realiza por temperatura, el cual consiste en calentar una pieza para lograr el cambio de la estructura de un acero, con la finalidad de darle dureza o resistencia al desgaste y resistencia a la fractura. Principales tratamientos térmicos. En primer lugar encontramos el temple. El proceso de temple es el proceso térmico con el cual vamos a cambiar la estructura interna del material, es decir, vamos a cambiar su estructura molecular, de tal forma que podamos tener una resistencia al desgaste o una resistencia a la fractura. Esto se logra elevando el material a cierta temperatura, a más de 800 grados centígrados, y dependiendo de nuestro material, vamos a enfriarlo al aire, aceite o agua. O también se le puede aplicar otro tipo de enfriamiento que ya es a base de químicos. El temple nos va a dar una estructura la cual cambia y va a generar tensiones. Después esas tensiones generadas con el cambio de la estructura, que también se llaman austerización, la cual se debe cambiar a un estado más relajado para evitar así que se rompa el material. ¿Con qué proceso vamos a pasar a este estado más relajado? Entonces aquí es cuando empezamos a hablar acerca del proceso de revenido, ¿sí? El cual realiza el mismo proceso que el temple, pero con temperaturas mucho más bajas, ¿sí? Y este revenido nos sirve para cambiar la estructura, normalizarla y normalizar su dureza. Además, que el material esté duro, esté resistente para que no se rompa tan fácilmente. En resumen, es calentar el material y nuevamente enfriarlo a temperaturas más bajas. Y esto va a depender del tipo de material que estemos trabajando. Por último tratamiento encontramos el tratamiento de recocido. En este proceso vamos a llevar nuestro material al horno a una temperatura muy similar al del proceso de temple. En este caso no vamos a enfriar nuestro material bruscamente, sino que vamos a dejar que la temperatura del horno comience a bajar gradualmente hasta encontrar una estructura maquinable o una estructura más fácil de trabajar. Tipos de fundiciones. Las fundiciones de hierro están compuestas por una matriz de hierro con un alto contenido de carbono. El porcentaje más bajo de carbono de una fundición puede ser del 2.08%. Comercialmente llegan hasta un 4.5%, pero hay casos donde se supera esta cantidad. Hay tres tipos de fundiciones que son las más conocidas a nivel industrial. La primera fundición se llama fundición blanca. Esta presenta carbono y silicio en su composición. Esas fundiciones son conocidas como insoldables. Sí, este tipo de fundiciones son bastante utilizadas por su alta pureza. Después tenemos la fundición gris. En la fundición gris, el carbono está en forma de láminas, lo que hace que esta fundición sea soldable. Tiene buena resistencia a la compresión. Sus propiedades mecánicas son adecuadas para un gran número de actividades. Las aplicaciones típicas del hierro gris incluyen pedestales para máquinas, herramientas de arado, bloques de motores de automóvil,
piezas que necesiten un maquinado final, entre otros. Y por último, encontramos la fundición nodular. A diferencia de la gris y la blanca, este tipo de fundición contiene magnesio en su estructura. Este elemento hace que el carbono se cristalice en forma de nódulos. Ha sido bastante aceptada debido a sus buenas propiedades mecánicas, similares a las de un acero al carbono. Por último, vamos a hablar acerca de los tipos de aleaciones, pero primero es importante saber qué es una aleación. Una aleación es la combinación de dos o más materiales metálicos con el fin de construir un nuevo material. Este nuevo material va a obtener las propiedades de estos elementos. También tendrá nuevas características metálicas, entre ellas buena conducción térmica y eléctrica, mayor y menor dureza, ductilidad, maleabilidad y brillo, entre otras características. Toda aleación se compone de dos ingredientes, como mínimo un material base al cual se le añaden los materiales aleantes. Entre los tipos de aleaciones encontramos aleaciones binarias. Esta la integran dos elementos, un elemento base y un elemento aleante. Otro tipo de aleación es la aleación ternaria. Esta la integran tres elementos, un elemento base y dos elementos aleantes. También encontramos las aleaciones cuaternarias. Esta la integran cuatro elementos, un elemento base y tres aleantes. Y por último, encontramos las aleaciones complejas, la cual la integran cinco elementos, un elemento base y cuatro aleantes. Un ejemplo de aleación puede ser el acero, ¿sí? Ya que este es una aleación que se obtiene a partir de mezclar principalmente el hierro y la mezcla de diversos elementos, como el carbono, silicio, azufre y oxígeno.